Y las clases presenciales y semipresenciales, clases escolares, se reanudaron en distintas provincias de manera piloto en nuestra región La Libertad. ¿Cuál es el impacto emocional y cómo están preparados ante ello? Es tan importante que los niños también puedan afrontar esta nueva situación en las provincias donde se reiniciaron estas clases. Y al respecto vamos a hablar con el docente de la Escuela de Psicología de Lupao y psicólogo también, Juan Santisteban. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bueno, siempre gustoso de estar con ustedes y poder compartir siempre algún tipo de alcance a favor de la comunidad, de la sociedad, y ya no a cualquier tipo de interrogante o pregunta que hagamos, ¿no? Excelente, muchas gracias. Como ya comentaba, este lunes 9 de agosto se retomaron las clases presenciales y semipresenciales en algunas provincias de la región La Libertad, en un colegio de la provincia de Ascope, 57 colegios de la provincia de Bolívar, también colegios de Santiago de Chuco, principalmente en zonas rurales, y también con un aforo reducido de estudiantes y con diversas pautas de seguridad, de bioseguridad por la pandemia. Y en el plano, esta pandemia que nos afectó a todos, tanto emocionalmente, económicamente, socialmente, bueno, nos ha puesto, digamos, en una situación de vulnerabilidad a todos, y es un reto también hacer frente a ella y seguir adelante a pesar de toda la adversidad que ello representa. ¿Qué se podría decir o cómo podría ser el impacto que pueda tener este regreso a las clases presenciales de los alumnos en estas provincias o de los alumnos en general que regresan a estas clases en estas condiciones? Claro, es muy importante también analizar este proceso, ¿no?, que se va a dar de manera gradual. Los niños, adolescentes, en general casi todos, bueno, en este caso los niños y adolescentes son los que todavía aún mantienen un proceso de mayor confinamiento social, ¿no?, por esta situación de pandemia, lo que ha generado pues en ellos un cambio emocional, conductual, ¿no?, de adaptarse a un proceso tal vez de estar permanentemente en casa, de reducir su contacto social, su interacción. Es lógico de que aquí podamos haber observado, ¿no?, y esto es lo que también se está viendo en la casuística, ¿no?, de dificultad conductual y emocional, cuadros de ansiedad, problemas depresivos, problemas a nivel de conducta, comportamiento, ¿no? Esta pandemia ha generado en ellos, lógicamente, un temor a contagiarse. Muchos de ellos, pues, han llegado a generar respuestas de no querer salir por temor a contagiarse, por miedo a contagiarse. Ahora se da una nueva etapa, ¿no?, de volver a un espacio en el que gradualmente va a retomar su sociabilización, ¿no?, su contacto, su interacción. Es ahí donde se puede generar lo que se conoce como el síndrome de la cabaña, ¿no? El hecho de que el niño, al estar encerrado, bueno, entre comillas, con todas estas situaciones, y retornar a un entorno o a su contacto nuevamente social, puede generar justamente lo que decía hace un momento. Entonces, estos miedos tienen que ser afrontados de manera gradual, no desde la perspectiva del adulto, ¿no?, que el adulto puede asumir pues de que el niño no deba sentir ese miedo. Al contrario, el adulto piensa que el niño va a aperturarse rápidamente a este nivel de interacción, pero es importante entender esta emoción, esta conducta en el niño, observar en él cómo es el proceso, ¿no?, o sea, cómo está él en relación a su comportamiento, en relación a volver nuevamente a este proceso de socialización. Si observamos que hay indicadores, por ejemplo, de dificultad para interactuar, de dificultad para relacionarse o expresar sus emociones o hasta responder académicamente, es lógico que está respondiendo a este nuevo proceso. Y tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado de establecer esa pauta en ese ritmo del niño, de progresivamente ayudarlo a afrontar esto. No es exponerlo de un momento a otro a este contexto, ¿no? Y como adulto pensar y decir, pues bueno, él ha estado en confinamiento, por lo tanto va a adaptarse de la manera mucho más rápida y positiva. No siempre va a ser así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, como dije hace un momento,
muchos niños pueden desarrollar este miedo a socializar. Y ojo, que este miedo que existe de contagiarse es algo hoy todavía mucho más intenso en esta población, dada la coyuntura también que vivimos de posible más contagio en estos grupos etarios. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Si hay estos miedos, se aconseja a los padres, pues, que acompañen gradualmente, que observen, exacto, que sean elementos que estén atentos a percibir si es que hay algún cambio, ya sea en su rendimiento académico, ya sea en su contacto interpersonal, ya sea en las actividades que él le toque desempeñar. Entonces, no podemos forzar y tampoco asumir como adultos que él se va a adaptar. Como dije, este cuadro, este síndrome de la cabaña es algo que normalmente sucede cuando uno está por periodos de tiempo, tal vez en espacios que ha reducido, ¿no?, su interacción, su contacto, su socialización. Y se espera a veces este nivel de respuesta. Entonces, a los padres hay que estar muy atentos a esto y a ser acompañantes, ¿no? Y estar, en este caso, pues, progresivamente reforzando esos pasos, esos logros que él va a ir dando nuevamente en esta actividad que es el aperturarse al nuevo o al año escolar o a la actividad escolar nuevamente. Así es, doctor, porque previamente ya hubo una adaptación a estar permanentemente en la vivienda por parte de los niños. Exacto. Y ahora van a haber otro desaprendizaje, otro cambio a readaptarse a otro sistema de vida, otros hábitos, otros horarios. Entonces esto tiene que tomarse con pinzas y con mucha comprensión, como usted decía, ¿no? Entonces hay que trabajar ahí bastante esa contención y ese acompañamiento que usted mencionaba de parte de los padres. Entonces, ¿cómo podrían hacer los padres para generar mayor paciencia o para llenarse o para incentivar a ellos mismos en desarrollar estas capacidades para con sus hijos, ¿no? Claro, por ejemplo, podemos hablar del moldeamiento, ¿no? De ir gradualmente generando este proceso de socialización en etapas, ¿no? En niveles, teniendo en cuenta de que es lógico, pues, a los niños también precisarles que esta interacción va a estar sobre un contexto también de cuidado, ¿no? De determinadas conductas, determinados hábitos también, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el aseo, el espacio, ¿no? Que eso marca también el adaptarse a esa normatividad. Entonces es lógico que el padre debe estar también, aparte de ese acompañamiento, ser el modelo, ¿no? El modelo tal vez que permita generar también en el niño este aprendizaje. Es cierto de reforzar, es importante de que vaya reforzando también estos pequeños espacios o estos logros, estas actividades, exacto, el padre, en este caso, ¿no? Sobre la base de las conductas que los niños van realizando. Entonces, yo lo que sí pediría, lógico, es que los padres no asuman, ¿no? No asuman que este proceso de manera automática se da y como el niño ha estado confinado, ha estado sin amigos, hoy va a adaptarse de la manera mucho más rápida. No necesariamente va a ser así. O sea, como lo acabas de decir tú también, hemos estado saliendo de un espacio de confinamiento donde se han cambiado hábitos, donde se han cambiado conductas. Y es lógico que eso ha generado todo un proceso también. Ahora, volver a un espacio que no es el mismo, o sea, llamémosle en las condiciones que normalmente lo haría, sino que todavía va a adaptarse a un espacio donde va a asumir ciertas normas, ciertas reglas. Entonces es importante ese proceso, como dije ya, de reforzar gradualmente, de conversar, de estar atentos, de observar y de ver, pues, de que si hay una conducta de miedo, de ansiedad o de dificultad, pues es un elemento que nos debe llevar a nosotros a conversarlo, o sea, con el niño. No pensar de que él no lo va a poder comunicar o necesariamente lo tiene que comunicar, así como un adulto, ¿no? Tal vez él no lo va a hacer. Y nosotros tenemos que estar atentos a esos procesos, ¿no? A esas conductas que nos permitan tener ese nivel de interacción con ellos. Muy bien, entonces se dicen, bueno, a veces las redes sociales comparten mensajes que no existen niños maleducados, malcriados, sino padres impacientes o padres que no se dedican o se toman la tarea y obligación también, ¿no? Pero con amor, bueno, es lo ideal de
prepararse y ser mejores para poder brindarle también, formar adecuadamente a esos niños, pero no solamente echar la culpa a un niño de repente que pueda hacer un berrinche o que pueda tener estas conductas así un poco tal vez de mala crianza, como se puede decir comúnmente. Sin embargo, ¿quién es el encargado de criar? Los padres, ¿no? Es una gran responsabilidad, sin duda, la de ser papá, padre o madre. Claro, claro. Mira, tú dices algo muy importante, ¿no? Y lo que normalmente a veces llega a consulta, ¿no? El padre llega y dice, pues mi hijo, por ejemplo, en estas situaciones, ¿no? Mi hijo está presentando esta conducta de que no se quiere levantar, o se demora mucho en tomar el desayuno, o no ha hecho la tarea, o no está haciendo tal actividad. Entonces, esa conducta, ese comportamiento es la expresión justamente de todo lo que siente el niño. O sea, a diferencia del adulto, que nos podemos sentar, de repente 2 adultos nos podemos sentar a conversar y yo te puedo expresar tal vez lo que yo siento, el niño no se va a sentar a hablar de esa manera contigo, pero sí lo va a expresar a través de esos indicadores. Y en este proceso, por eso hago esa reflexión, ¿no? Que el padre debe estar muy atento, ser muy observador y de estar en ese proceso de que si hay estas respuestas, es lógico que el niño ya está manifestando este nivel de dificultad, ¿no? Ese miedo que todavía va a sentir, porque también va a tener el miedo a contagiarse. Entonces, ese miedo que también los padres le dicen, porque, ojo, los padres les van a decir, lávate las manos, no te saques la mascarilla, no estés mucho en contacto con los chicos, o sea, todavía le vamos a dar esa carga de miedo, de ansiedad al niño, y ese proceso es algo que él va a tener que aprender a manejar. Pero si lo dejamos solo, lógicamente esto va a generar en él una respuesta de mayor dificultad. Pero si estamos acompañándolo, estamos atentos a estos indicadores, conversamos con él y lo acompañamos y reforzamos, y estamos también sobre la base de entender que su proceso de adaptación va a ser a su ritmo, no al que yo quiero. ¿Exacto? Entonces ahí sí vamos a dar a él una contención adecuada, ¿no? Un factor protector que es importante en este proceso de volver nuevamente al ámbito escolar en una presencialidad, pero todavía con mucho cuidado, ¿no? Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Así es, entonces podemos sacar las conclusiones de que el rol de los padres es fundamental y son ellos quienes tienen que guiar a los pequeños, comprenderlos, guiarlos y asumir también que es un proceso gradual que se va a desarrollar en todos los niveles. A nivel también de los docentes, a nivel de los padres de familia, de los niños, por supuesto que son los más importantes por ser las personas que dependen de nosotros los adultos. Muchas gracias al psicólogo Juan Santisteban, docente de la Escuela de Psicología, por habernos acompañado esta tarde. Gracias por siempre participar con nosotros. Encantado siempre de poder colaborar con ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias. Vamos ahora a una pausa y al regresar conversaremos también sobre el retorno a las clases presenciales, pero las medidas de bioseguridad y en el aspecto educativo, todo lo que se tiene planificado, con el gerente regional de Educación de la Libertad, Oster Paredes. Ya regresamos.